es lo mismo. Pero para tiene una mala intención. Senador, su propuesta es suspender la exploración de petróleo. Exacto. Ok. Hay en este momento 147 contratos. La mayoría se hicieron en el año 2013, cuando el precio internacional fue el más alto. Ha venido bajando. El año pasado solo se hicieron 13 contratos de exploración. Es decir, estamos ya bajando a cero. Esto no es que lo hice yo, es que ya el mundo lo está haciendo. Hay 147 contratos vigentes de exploración. Esos contratos siguen, porque yo no dije que voy a suspender contratos. ¿Ya? Estos contratos no encuentran petróleo, no lo sabemos. Nosotros tenemos en este momento 6 años de reservas petroleras para la actual actividad que hacemos con el petróleo. La actividad que hacemos con el petróleo es un 50% lo exportamos, sí, y un 50% lo consumimos internamente. Significa que esto se puede ampliar de 12 a 14 años, a 15 años, si es que estos contratos de exploración vigentes encuentran petróleo, eso no lo sabemos. Habrá quien le pone velitas a la Virgen para que aparezca un Cusiana, etcétera, eso no lo sabemos. Supongamos que son 12 a 15 años las reservas petroleras. Hoy, probadas, tenemos reservas entre 5 y 7 años. Para 12 años de consumo interno si no exportamos. Para 12 años de consumo interno si no exportamos. Es decir, el tiempo de la transición que usted mismo ha fijado, de 2022 a 2034. Es decir, nosotros tendríamos petróleo para cumplir la demanda exacta de consumo de petróleo que hay hoy en Colombia, sin variarla, pero hasta el 2034. Metámonos en ese tema. Significa dejar de exportar y dejar de recibir miles de millones de dólares. Sí. Esos miles de millones de dólares, ¿sabe a qué se destinan hoy? Sí, pero vamos a seguir para que me entiendan con claridad. Si nosotros mantenemos la actual demanda por petróleo colombiana, interna, necesitaríamos todas nuestras reservas que finalizarían en el año 2034, ¿cierto? Pero si se disminuye la demanda interna del petróleo, entonces las reservas nos alcanzan y sobran. Para los 12 años. Dependiendo de cuánto disminuyamos la demanda interna del petróleo. La transición energética consiste efectivamente en bajar sustancialmente la demanda interna del petróleo. Senador, ¿y de dónde va a sacar la plata que genera las regalías del petróleo? Ya vamos con calma. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se reduce la demanda interna del petróleo? Sí. Cambiando la matriz energética, todas las termoeléctricas, todas las termos que tienen energías sucias se cambian por energías limpias. ¿Usted sabía que el 68% de la capacidad instalada en Colombia es de energía renovable? Que es uno de los países con menor contaminación por la energía y la generación energética. Precisamente podemos avanzar exactamente por esa estadística que usted dice. Podemos avanzar fácilmente, mejor que todos los demás países. O sea, ese no es un problema serio para Colombia. No es uno de los problemas más graves, porque Colombia es uno de los que tiene las matrices más limpias de generación de energía en el mundo. Y entonces podemos avanzar al objetivo que se ha propuesto el Acuerdo de París, y es que el 100% de nuestras energías sean limpias. No necesitamos sino quitar 3.6 gigas de 16, 3.6 gigas de 16 que son sucias. ¿Por qué las reemplazamos? Por energía solar, por energía eólica. ¿Eso significa, energía solar significa que instalar paneles solares? Sí. ¿Cuántos? Más o menos 42.000 hectáreas de paneles solares, más o menos. Para producir la energía que hoy viene de los fósiles. Te voy a hacer solo una comparación de los datos que ya tenemos. En vientos, en La Guajira, donde existen vientos rápidos y permanentes, en el área continental. Eólica. En el área continental, la capacidad de esos vientos, traducida en energía eléctrica, sería de 35 gigas. Es decir, el doble de lo que consume hoy en Colombia de
energía eléctrica. ¿Y usted cree que eso se hace de un día para otro? No, pero en la transición de 12 años sí, ese es el plan de transformación de la matriz de energía eléctrica en Colombia. 42 kilómetros de paneles solares, ¿tiene una idea dónde, cómo? En los techos de las casas, en los edificios, en La Guajira, en el Cesar, precisamente en La Guajira y en el Cesar, porque la crisis social que va a ocasionar el cierre de las minas de carbón, que no lo va a producir mi gobierno, sino la realidad mundial, se puede paliar, mitigar completamente si las comunidades guayú, los extrabajadores del carbón y Ecopetrol asociados utilizan el suelo con mayor radiación solar de Colombia en granjas solares. Que ya existe tecnología más barata que el gas, porque no lo hacemos. ¿Y quién pone esos paneles solares? ¿Los particulares? Pueden ser particulares, cada dueño de casa podría hacer un esfuerzo. El gobierno tiene que tener políticas de financiación, incluso de subsidio, para los hogares más pobres. Pero un hogar pobre que pudiera tener un techo de paneles solares porque el gobierno ayudó, baja su costo de energía eléctrica a cero. ¿Y cómo superar la falta de confiabilidad? Todo lo contrario de senador, lo que ayer dijeron. ¿Cómo superar la falta de confiabilidad de la energía solar? Porque en el mundo el debate es, el sol está, si acaso, en zonas como La Guajira, por ejemplo, en la costa Caribe, pues 4 o 5 horas diarias. La luz está 12 horas, perfecto, pero la confiabilidad no es plena. Usted no tiene la capacidad de almacenar la energía en células fotovoltaicas para que sea confiable para mantener, por ejemplo, la electricidad de una casa 24 horas. Si usted necesitara el 100% de su energía, solo solar. Eso que acaba de decir usted lo dijo un opositor del gobierno español. Y con todo el respeto, pues causó todas las burlas científicas en España. ¿Por qué? Dicen los científicos. Porque lo que tenemos es una red de interconexión eléctrica que tiene unas ofertas de energía que llegan a esa red. Como usted acaba de decir, la mayor parte proviene de hidroeléctricas. Lo que tratamos es de reemplazar lo otro que es sucio con energías limpias. Ambas son complementarias. ¿Qué es lo que sucede hoy con el sistema eléctrico colombiano? Cuando usted tiene las sequías y los embalses se bajan, usa excesivamente carbón, petróleo y gas, y la energía eléctrica se le sube a todos los hogares de Colombia y a la industria, y pierde competitividad y producción. En cambio, en este modelo, usted tiene en épocas de lluvias, que ya cada vez son menos medibles por el cambio climático, embalses llenos y usas mucha agua. Pero cuando llega la época de sequías, tienes mucho sol. Y entonces la energía sigue siendo barata, es más barata. Porque usas la energía solar combinada con la hidroeléctrica. Entonces, si eso va a una misma red de transmisión, que es lo que hoy tienes en Colombia, se puede mejorar, etcétera, pero la tienes. Los momentos en donde no hay sol y no se genera energía solar, está generando energía hidroeléctrica. Son complementarias, senador. No son excluyentes. Vuelvo al tema de no solamente tienes que cambiar la matriz energética, que es fácil hacerlo, lo ha dicho el mismo Ricardo Espina. Tienes que cambiar la matriz de movilidad. Para allá voy. ¿Su carro en el que usted vino a Blue es carro eléctrico? No es mío y no es eléctrico, es del gobierno. Mi carro tampoco es eléctrico. Exacto. ¿Sabe cuántos millones de carros hay en Colombia, doctor Petro? Vamos a poner un caso porque es el 2034. No, pero sí, pero no me pongas... Hoy hay 7 millones de vehículos, más de 7 millones de vehículos. ¿Sabe cuántos son eléctricos? De 7 millones, 4.800. Es decir, suponiendo que se puedan instalar paneles solares, que es su ambición perfectamente verde, seguramente posible, ¿qué hacemos con la movilidad? Porque la gente se mueve hoy con combustibles, gasolina y diésel. Sí, la movilidad tiene varias... Ponemos a cambiar las motos y los carros, a decirle, salgan de los carros y de las motos. Tienes una estructura en la movilidad que se ha estudiado, no son datos que ya existen. Una movilidad de transporte público masivo, urbano. Sí. Esa es una. Aquí en Bogotá, Transmilenio, en otras ciudades se llama diferente. Tienes una movilidad de carga. Estas dos consumen bastante combustible fósil, sobre todo el de carga. El de carga es el más contaminante de todos. Si tienes una particular
de motos, carros, pondríamos los taxis, etcétera. Nosotros ya experimentamos esto en la práctica. El transporte público masivo tiene que pasar a eléctrico, obligatoriamente, y ya se han dado pasos. No estamos partiendo de cero, pero no son suficientemente audaces. Es decir, del bus a diésel al bus eléctrico, en Bogotá hay un cambio de flota importante que comenzó incluso en mi gobierno. Sería mucho mejor del bus diésel hacia tranvías y metros. Y aquí vuelve la discusión del metro de Bogotá. El metro no se puede hacer sino en las más grandes ciudades. En el transporte de carga, que es el más difícil, usted tiene solo 2 reemplazos. El camión eléctrico, que está apenas esbozándose en el mundo, es lo más atrasado que hay tecnológicamente, y los ferrocarriles, que tiene siglo y medio de existencia. Colombia lamentablemente destruyó sus ferrocarriles, pero hay que hacer un plan de reconstrucción de ferrocarriles eléctricos. Si tienes un transporte particular en el cual solo puedes estimular o desestimular desde el Estado, porque son carros particulares. Claro, puedes estimular el cambio de un carro a carro eléctrico dependiendo de los aranceles, porque no los hacemos en Colombia, ninguno de los dos. En Colombia podríamos hacer. Pero hay 13 millones afuera, senador Petro, 13 millones de colombianos que tienen carro o moto. Hay 7 millones, le decía, de vehículos, 6 millones de motos. Y tienes 12 años. Le decimos a esas personas, alístese para chatarrizar su carro de aquí a 12 años. Tienes 12 años de tiempo. Entonces, en ese 12 años cada vez aumentará más la oferta mundial de carros y motos eléctricas y disminuirá cada vez más la oferta de carros y motos de gasolina. Esa es la realidad del mundo, no la imponemos nosotros, así va a ser. Es decir, que cada vez que usted vaya a comprar, sea porque su carro se envejeció, sea porque llegó el momento de cambiar de modelo, vaya al mercado a comprar su carro, cada vez usted encontrará más ofertas de carros eléctricos y híbridos y cada vez menos ofertas de